Se está debatiendo en Córdoba la aplicación de la muerte digna en un caso de un señor que se encuentra internado en el hospital de urgencias. Un comité lo va a decidir y hemos invitado a Carlos Peca Soriano, especialista en bioética, un profundo conocedor de la materia. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches. Hola, gracias por invitarme, Pepe. Bueno, buenas noches. En trazo grueso, sin vulnerar la intimidad del paciente, por cierto, estamos hablando de un hombre de qué edad y después vamos a adentrarnos en muerte digna. Estamos hablando de JS, de un paciente de 64 años que entró en marzo, el 13 de marzo, al hospital por una violencia en vía pública, lo quisieron asaltar, lo golpearon en la cabeza gravemente, entra con un traumatismo grave encefálico y más broncoaspiración, o sea que se aspira sangre a sus pulmones. En ningún momento este paciente recupera la conciencia, se hacen todos los tratamientos que se hacen en el hospital de urgencias, no era operable, entonces se hacen tratamientos antiedema, etcétera, etcétera. Este paciente nunca recupera la conciencia y queda en lo que nosotros llamamos estado vegetativo persistente. Para que la gente común entienda, es cuando toda la parte superior de la cabeza tenemos un cerebro superior que tiene la corteza con todas las neuronas, algunos tienen más, otros menos, con todas las neuronas, y el tallo que es el que nos permite respirar y otras funciones del. Cuando está muerto todo, hablamos de muerte encefálica, vale decir los donantes de órganos. Cuando está muerto solo esta parte, la corteza cerebral, hablamos de estado vegetativo persistente. Eso es lo que en algún momento popularizó una historia tétrica en los Estados Unidos, el caso Karen Kinlan. Karen Kinlan fue una de las primeras personas que se habló en 1976, la generadora del primer comité ad hoc de muerte, de bioética, perdón, que justamente fue citado por el caso de Karen Kinlan, que se había ingerido barbitúricos y estuvo 10 años en este estado vegetativo. Exactamente. ¿Y qué les pasa a estos pacientes? No son capaces de sentir dolor, de tragar, de movilizar nada, de sentir hambre, de sentir sed, porque todo lo que nosotros pensamos o sentimos pasa por la corteza, mover un dedo, etcétera, etcétera. Entonces estos pacientes, como tienen el tallo cerebral vivo, es difícil mantenerlos vivos, ¿no? Pero como tienen el tallo, pueden respirar. Y estos pacientes, además de todo esto, le cuestan al Estado, acá no está medido, $250.000 en Estados Unidos el primer año y $125.000 los años subsiguientes, porque no es fácil mantener a estos pacientes porque están o con sonda nasoyeyunal o con una gastrostomía que le va directamente al estómago el alimento. Bueno, muchas veces se ha hablado, Carlos, sí. Porque bueno, la ciencia ha avanzado también para mantener a una persona, no para recuperarla, pero sí para mantenerla así durante años, de encarnizamiento terapéutico o del negocio que significa tener a alguien en terapia intensiva tanto tiempo si está en el ámbito privado. ¿Eso también juega o no juega? En algunos casos juega, en otros casos juega esta negación en Occidente que tenemos cultural de hablar de la muerte, en otros casos juega el que el médico está preparado, y está bueno que así sea, para salvar vidas, y no hemos sido preparados para el momento de dejar de tratar, de decir, bueno, ya no tenemos más nada que tratar. O acompañarlo hacia la muerte. Acompañarlo, ¿no? Pero sí tenemos que hacer, como muy bien decís, podemos acompañarlo, podemos apapacharlo, podemos consolarlo, etcétera, etcétera, a la familia sobre todo, porque estos pacientes en estado no sienten más nada. Justamente acá el único que no está sufriendo en este caso es el paciente porque no sufre ya. Bueno, hay un dilema de muchas familias durante ese momento, ¿no? Donde sí, cuando lo hablamos y le decimos su nombre, sale una lágrima, llora, no puede mover los ojos, pero pestañea y da la sensación que entiende. Le agarramos la mano y la aprieta fuerte. Y hay una línea muy subjetiva ahí diciendo, siente, no siente, estará sintiendo y lo estamos dejando morir. En este caso no, en este caso cuando aprieta la mano está en mínima conciencia. Vale decir que algunas de las neuronas quedaron vivas y él puede responder a órdenes simples como abrir la boca, abrir los ojos, sacar la lengua, cuestiones mínimas. En los estados vegetativos persistentes, donde tienen toda la corteza muerta, tienen ciclos de sueño-vigilia, tienen apertura ocular espontánea, pero eso se produce por un reflejo
No tienen contención de esfínteres, tienen relajación de esfínteres, no pueden tragar y son incapaces de responder a ninguna orden simple. Lo otro que vos estás hablando muy bien son los pacientes en estado de mínima conciencia, vale decir que algunas de esas neuronas quedaron vivas y son capaces de responder a órdenes simples. En el caso de este señor que está en el de urgencias, ¿cuál es? En este caso es estado vegetativo persistente, que para declararse permanente requiere de 1 año cuando ha sido traumático. Cuando ha sido por causa de un golpe, requiere para decir que es permanente 1 año. Pero, como ya lleva 3 meses, la ciencia médica indica que cuando un paciente tiene más de 50 años y se llega a revertir algo, solamente un mínimo porcentaje revierte, entre el 3 y el 5%. Y los que revierten quedan con gravísimas secuelas, por ejemplo, pueden quedar con estado de mínima conciencia, vale decir, paciente postrado, capaces de responder a alguna orden simple. Vale decir que aunque revirtiera después del año, quedaría con gravísimas secuelas. Eso está demostrado con la ciencia también. Bueno, supe entrevistar en su momento a Selva Arbón, la mamá de Camilita, una nena que había quedado en estado vegetativo en su momento y se le aplicó la muerte digna. Y Selva me dijo que, como todo padre, como toda madre, intentaron con la familia 1 y 1000 cosas para recuperarla, hasta que cayeron en la cuenta que Camila nunca más iba a ser una nena normal. Y ella dijo, yo quería que Camila volviera embarrada, que me rayara las paredes de la casa. Me describió la situación y la vida de todo niño. Quería hacerme problema por esas cosas, renegar por esas cosas, pero me convencí que con lo de Camila no hay vuelta atrás. Debe ser muy duro para un padre elaborar ese duelo y convencerse que el único camino, por más doloroso que sea, es la muerte digna, ¿no? Vos fíjate, Petit, muy bien el aporte de Selva Arbón, a quien conozco y que admiro mucho por su valentía, ¿no? Porque su hijita era muy pequeña. Durante un tiempo, vos te acordás que el caso Marcelo Díez, que tuvo 20 años en estado, la hermana Adriana y mucha gente igual, después de un tiempo ya no ven ahí más al petete o al pecas, ven una cáscara o una caparazón que respira, así lo definen ellos, aunque suene duro. Esa es la definición de ellos. O sea, no ven más el alma del petete, el alma del pecas, porque ven que se ha ido, como no son capaces de sentir alegría, dolor, ningún sentimiento, ven una cáscara que respira, así lo definen ellos. Bueno, el caso de Marcelo Díez fue el de un muchacho que se accidentó en una moto, ¿no? En la Patagonia. Sí, y él había, después de haber leído el Reader's Digest, ¿te acordás del famoso... La revista, bueno, vos sos muy joven. Sí, pero... ¿Te acordás de los Reader's Digest? Él había leído el caso de... Yo no quiero quedar como este paciente. En el caso que a mí me pasara algo, le dijo a sus hermanas, yo quiero que me desconecten. Entonces, bueno, después duró muchísimo el proceso legal, tal es así que el fallo del Tribunal Superior de Justicia, pues llega al Tribunal Superior de Justicia, recomienda no judicializar estos casos. Leer ese fallo fallo de Marcelo Díez, es un tratado de bioética. ¿Y qué recomienda el Tribunal Superior? No judicializar estos casos. En este caso estamos al borde de que sea judicializado, porque la familia, al ver que no se respetan sus pedidos, está casi queriendo judicializarlo. Lo que estamos intentando, justamente la ministra nos cita, para que nosotros desde la comisión ad hoc, que fue formada en el 2016, por ley, reflexionemos éticamente y demos una resolución que es no vinculante. Ustedes le dicen, por ejemplo, a las autoridades del hospital de urgencias, nosotros hemos llegado a esta conclusión. Pero él no tiene la obligación de seguir nuestras recomendaciones. Eso es muy importante rescatar. Ahora, ¿por qué hay tanta duda? Yo tengo entendido que este señor lo desconectaron y lo volvieron a reconectar. Por, digamos, alguna aprehensión por tener un problema penal a posteriori, y ¿por qué tendrían un problema penal si la familia lo está solicitando? Mira, más o menos te la voy a recitar de memoria, puede haber una coma más o una coma menos en la ley 26.742 y el artículo 59 del Código Civil, sancionado el 1 de agosto del 2015, dice más o menos, todo paciente tiene derecho a aceptar o rechazar cualquier terapia física o biológica con o sin manifestación de causa, inclusive aquellos tratamientos de hidratación o nutrición, cuando los mismos prolongasen una situación de enfermedad irreversible, incurable
o terminal. Te interrumpo allí. Sí. Yo te mencioné el caso de Camila Herbón. Sí. Hoy hay una ley de muerte digna en el país, ¿verdad? 2012. 2012, Justamente la bueno. que estoy mencionando. Bueno, ese es el artículo que me estaba señalando recién. El artículo 1 de la 26.742, refrendado, por eso es una ley muy fuerte, en el artículo 59 del nuevo Código Civil Argentino del 2015. Ahora, para que te apliquen la muerte digna, hay que dejar un testamento en vida, es decir, si a mí me pasa una situación así, yo no quiero que me prolonguen la vida. No, justamente el artículo 59 y la ley 26.000 son bien claros. Cuando el paciente no estuviera en condiciones y Sí. no hubiera dejado su directiva anticipada, los familiares pueden expresar por el familiar que no puede hablar la voluntad del paciente. No sucede así con las leyes de eutanasia, si querés después aclaramos. Hablamos de eso, después sí. aclaramos. Pero en el caso de muerte digna, que es retirar el soporte vital, cualquier familiar lo puede determinar diciendo, bueno, Petete, perdón que te haya matado tantas veces, Petete, bueno. o el Petete o el Peca viene el hubieran ejemplo, querido esto, y entonces nosotros queremos respetar la voluntad del Peca que dijo esto en vida, porque nosotros lo conocimos y él no hubiera querido verse en este estado. Ahora, sí. ¿qué cosas se meten acá? Se juegan conceptos religiosos que no somos nosotros los que podemos decidir por la vida del prójimo. Hay cuestiones de pruritos o de pudor de los médicos. Mirá lo que te digo, Peca, ¿hay desconocimiento de tus colegas médicos de cómo obrar o accionar en este tipo de casos? Es multicausal, Petete. Por ahí se mete, hay estudios al respecto. Hay un estudio muy grande de Deborah Cook, una canadiense, que dice que las decisiones médicas, 1.361 cuestionarios, un estudio muy grande de Deborah Cook, una profesional canadiense muy seria, que dice que las decisiones médicas en el final de la vida tienen más que ver con la idiosincrasia del personal de salud que con la dignidad del paciente. Eso por un lado. Por otro lado, hay otro estudio en Estados Unidos que sobre 1.300 médicos, bueno, le preguntan si ellos les gustaría ser reanimados. Ninguno de ellos quería ser reanimado. Sin embargo, cuando le preguntan si ellos reaniman, todos ellos reaniman. Vale decir que como el médico, como decía recién, está muy entrenado para salvar vidas, y está bien que así lo sea, porque nosotros en el hospital hemos intentado, por lo menos hemos intentado salvar muchísimas vidas. Está bueno porque se salvan vidas. Lo que no estamos entrenados es para, al decir de Callahan, un gran bioeticista norteamericano, es para velar por una muerte en paz. ¿Y cuándo uno tiene que velar por una muerte? Cuando ya no hay más nada que tratar, cuando vemos que la naturaleza nos ha ganado la batalla, porque siempre, en algún momento nos va a ganar la batalla. Si hay algo de lo que no podemos zafar es de la muerte, Petete. El problema es cómo morir. Entonces, en las carreras de medicina, salvo en Uruguay, no se enseña bioética en forma transversal. Se enseña en una materia al final de... Y yo no puedo tratar a un paciente sin saber lo que es un valor, sin saber cuáles son tus principios, tu historia, tus creencias. Yo debo respetar tus creencias. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con los testigos de Jehová de que no se quieran pasar sangre. Yo no acuerdo, pero debo respetar las creencias de los testigos de Jehová, por poner un caso extremo, sí, ¿no? Claro. Entonces, de esto se trata la bioética. Nosotros venimos con este libro recorriendo... Bueno, a ver, yo quiero mostrarlo, permitime, Pecas. Sí. Morir con dignidad en Argentina. Este libro que dice Verdad u Utopía. Has dado muchas charlas, muchísimas charlas en el país, y la gente se interesa mucho porque me parece que es un tema tabú la muerte para todos nosotros, ¿no? De esas cosas no queremos hablar. Ahí le estamos haciendo un primer plano, un libro que vale la pena leer, que explica con claridad este proceso, lo que está diciendo el doctor Peca Soriano, ¿no? Es una cosa sobre la cual queremos evitar hablar, sobre todo si hablamos de la muerte de nuestros seres queridos, ¿no? Justamente, las dos cuestiones en las cuales es multicausal el tema del encarnizamiento terapéutico, que el Papa Juan Pablo II estaba en contra, ¿no? El Papa Juan Pablo II. Está la dignidad del paciente. Cuando uno pregunta quién determina la dignidad del paciente, todos los alumnos o médicos avanzados levanta la mano y dice el mismo paciente. Esto que es tan fácil de responder, cuando
pasan dilemas en los confines de la vida, están los profesionales de la salud que están entrenados para salvar vidas, que les cuesta. Y del otro lado está la familia, que no quieren que el petete, que el pecas, que su gloria, es algo natural, que vos no querés que se te vaya el paciente. Entonces, doctor, ya va a venir alguna droga, haga todo lo posible. Mire, movió un ojito, mire, lagrimió, le encontré esto, me movió el dedito. Entonces, se ve realmente presionado el médico. Y entonces, lo que es tan fácil de contestar, de que la dignidad la determina el paciente, el último que determina la dignidad, por estas dos razones, que no tienen mala intención, quiero aclarar esto, porque ni la familia ni el profesional de salud tienen mala intención, se vulnera esta dignidad. Ahora, Pecas, entonces, sí. Con la ley que se sancionó en el 2012 y con lo que está en el Código Civil, si vos dejas expresamente aclarado que querés evitar el encarnizamiento terapéutico y que estás a favor de la muerte digna, te lo tienen que aplicar. ¿A dónde se deja constancia de eso? Había un registro de voluntad anticipada en la provincia, lamentablemente falleció el abogado que estaba a cargo. Ahora yo calculo que hemos estado hablando con la ministra Barbás, que tiene muy buenas intenciones, y yo calculo que eso va a ser reinstalado. Y si no, lo dejas con cualquier escribano, se lo dejas a tu familia y lo dejas sentado. Pero si no lo hubieras dejado sentado, tu familia, en el caso de vos quedar en coma, como en este caso, puede decidir por vos. En el caso del retiro del soporte vital. En el caso de la eutanasia, que no es legal en la Argentina, es otra cosa. Bueno, entonces, la muerte digna es el retiro del soporte vital. ¿Podés describir qué es el soporte vital de vuelta, por favor? El soporte vital incluye todo, incluye cualquier tratamiento que haga latir mejor el corazón, el respirador, pero incluye también, según la ley, porque son considerados en el mundo tratamientos médicos, la nutrición artificial y la hidratación artificial. Vale decir que lo único que debemos hacer con estos pacientes, en el caso de que tuvieran dolor, es tenerlos confortables y tenerlos sin dolor. Todo el resto se puede retirar si la familia así lo determina. ¿Y el retiro de ese soporte vital, es la duda de mucha gente, provoca sufrimiento en el último instante a ese paciente? En el caso, por ejemplo, del que estamos hablando, no, porque no tiene dolor ni tiene... Y en el caso de pacientes terminales, nosotros sí o sí nos tenemos que asegurar de que el paciente reciba, por ejemplo, morfina o cualquier droga anestésica, analgésica, para que el paciente muera en forma confortable, y eso no lo debemos retirar. A toda aquella droga que signifique que el paciente no tenga dolor, no se le puede retirar. Explícame la diferencia, después te pregunto por tus convicciones personales. Explícame la diferencia entre muerte digna y eutanasia. Muerte digna es, como ya hemos hablado, el derecho de retirar, rechazar cualquier tipo de tratamiento cuando no hay más chances, cuando sea irreversible, incurable o terminal. En el caso de la eutanasia, es la finalización intencional de la vida de un paciente por parte del médico a pedido reiterado del paciente cuando estuviere sufriendo esta misma enfermedad, una enfermedad irreversible, incurable, de grave sufrimiento, ya sea físico o psíquico, para el paciente. Para esto para que sea segura la ley, pasa por el médico de cabecera que dice, bueno, acá el PECAS tiene un ELA que realmente está sufriendo muchísimo, qué sé yo, pide la eutanasia, para mi entender está bien pedir la eutanasia. Después de eso va a un médico consultor, que en el caso de un ELA, de una esclerosis lateral amiotrófica, debe ser un neurólogo ajeno al primer médico. Cuando este segundo médico emite su informe, debe pasar una consejería. La consejería está formada por paliativistas, o sea, médicos especialistas en el dolor físico y psíquico, que deben determinar que el petete o el PECAS hayan tenido el acceso a todos los beneficios que la medicina paliativa les otorga y que no esté pasando el paciente una depresión aguda de por ejemplo, me peleé con la novia o me amputaron un dedo o me quedé sin un ojo y estoy deprimido, pero eso puede ser revertido con drogas, con psicoterapia. Debe asegurarse... No quiero vivir más por eso. Porque estoy deprimido en forma momentánea. No, de ninguna manera. La cuestión tiene que ser permanente, irreversible, incurable. Cuando se dan todas estas condiciones, por eso la mayoría en el mundo de los pedidos de eutanasia se rechazan, cuando se dan todas estas condiciones, toda esta gente lo aprueba o no lo aprueba. Bueno, es un tema muy controvertido el de la eutanasia.
Holanda lo aplica, hay gente que va a morir a Holanda, hay otras clínicas en Europa. Holanda, Bélgica, Canadá, Luxemburgo, algunos estados de Estados Unidos, algunos estados de Australia, Colombia, España en el marzo del 2021. Bueno, vos has jugado un rol preponderante en lo que respecta a muerte digna. ¿Estás a favor de la eutanasia? Yo, mira, hace 25 años que estudio profundamente el tema, Petete, y te soy sincero. Hasta conocerlo a Alfonso Oliva, no estaba muy convencido de la eutanasia. Alfonso Oliva, para la gente que no conoce, fue el primero que habló de eutanasia en el país. Alfonso Oliva, un chico de 36 años que padecía ELA, o sea, esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad neurodegenerativa que te va paralizando paulatinamente todos los músculos del cuerpo hasta quedarte totalmente paralítico y sin poder mover. Alfonso Oliva estaba postrado en una silla de ruedas, movilizaba solamente las pestañas, miraba una computadora que tenía al frente y pestañeaba mirando la H, pestañeaba mirando la O, la L, y después de 15 segundos la computadora decía hola. Tenía relajación de esfínteres, estaba alimentado por una sonda que le iba directamente al estómago. O sea, Alfonso Oliva estaba totalmente postrado. Y él decía que él no quería para sí, había dejado escrito y me había llamado a mí y a unas diputadas, él no quería para sí la eutanasia porque sabía que no iba a llegar, pero no quería que nadie padeciera lo que él estaba. ¿Y cuál era el padecimiento de Alfonso? Llega una periodista de Infobae, que sale una nota muy importante en Infobae, y le pregunta a Alfonso, ¿qué es lo que más extrañas de la vida? Alfonso, imagínate, después de media hora, porque tenía que, así como yo te digo, comunicarse, dice, voy a ser franco, hacer el amor, jugar al fútbol y comer. Esto que vos y yo hicimos esta mañana de tomarnos un café, un mate o un vaso de agua, Alfonso Oliva no lo podía hacer. Entonces, de noche, soñaba que comía, soñaba que hacía el amor, soñaba que jugaba al fútbol, y de día se despertaba en esta horrenda pesadilla, tremenda pesadilla. ¿Y qué le íbamos a retirar a Alfonso? Te comento que luego de ver esto, salimos con todos los diputados, nos abrazamos con la periodista, lloramos los 5. Salimos a llorar porque realmente era un cuadro muy conmovedor. ¿Qué íbamos, teniendo la ley de muerte digna del 2012, qué le íbamos a retirar a Alfonso? Le íbamos a retirar la gastrostomía y a hacerlo morir en 20 días. Él estaba totalmente lúcido, totalmente lúcido. Entonces, nosotros nos dimos cuenta en ese momento de que hacía falta para ciertos pacientes, y solo ciertos pacientes, declarar la voluntad de que cuando realmente él consideraba que su vida no valía la pena ser vivida y reunía estas condiciones de ampliar derechos. Yo creo que toda ley que amplíe derechos y no hiera a un tercero, debe ser bienvenida por todos, porque de eso se trata la libertad. O sea, estás a favor de la eutanasia. ¿Y sí. has presentado un proyecto en ese sentido? Sí, nosotros, una de las diputadas que llevamos diputadas de varios bloques, me llama para que la asesore. Con la diputada Esteves se presenta en diciembre, se presentan 3 proyectos juntos, ahora hay 5 en el Congreso de la Nación, y apenas me llamen vamos a ir al Congreso de la Nación. Qué importante, hay 5 proyectos. Hay 5 proyectos. El tema, esperemos que en algún momento se debate en el Congreso, proyecto presentado por legisladores de distintas visiones y miradas políticas. Estamos hablando de vida y muerte, no de ideología aquí, ¿no? Y me parece sumamente trascendente. En algún momento tenemos que abordar esto, que es un tema tabú, seria y decididamente, ¿no? Exactamente, exactamente. Pecas, muchas gracias por haber venido. La verdad que son temas fuertes, ¿no? Son temas fuertes, ¿no? Que uno por allí gambetea en la vida. Esos fantasmas del descenso que tenemos en la cabeza, que cerramos esa puertita y mejor no hablar de ciertas cosas. Pero a vos te apasionó, me decís, el tema y te enganchaste hace 25 años con esto. Claro, porque toda mi vida he estado atendiendo pacientes que estaban al borde de la vida y la muerte. 44 años de terapia intensiva tengo. Y todas las vidas que podíamos salvar, las salvaba. Es más, una de las vidas que salvamos ahora es uno de los mejores médicos del hospital de urgencias, el señor Iván Martínez, un señor con todas las letras. Iván Martínez se llama.
un gran médico, y salíamos varias veces a decirle a la familia que se estaba muriendo. Sin embargo, veíamos que tenía posibilidades. Entonces, está bueno luchar con todas las fuerzas que nos brindan, pero hay momentos en que hay que dejar de tratar. Y como decía Juan Pablo II, el ensañamiento terapéutico es una cuestión inhumana y no debería ningún médico ni ninguna familia ensañarse terapéuticamente, o sea, prolongar innecesariamente una vida que ya no tiene sentido. Pecas, un gusto que hayas venido. Gracias, es muy interesante. Gracias a vos, muy amable.